bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Ellie's Kitchen, que es el restaurante mejor valorado de Ubud según TripAdvisor, y estamos aquí para comprobar si es cierta la buena fama que tienen. Nada más sentarnos ya nos han traído la carta y la hemos estado cotillando un poco y hay que decir que es bastante variada y para todos los públicos. Hay entrantes, hay muchas opciones de carne, de pescado y también hay una sección entera vegetariana, no, mentira, vegana, que es donde seguramente vamos a escoger la mayoría de nuestros platos. También hay pizzas, hay opciones un poco más occidentales como hamburguesas, así que la carta a priori muy completa y enseguida os contamos nuestra elección final y pasamos a la degustación. Bien, pues ya hemos pedido nuestra comida. Al final hemos pedido todo de la sección vegana, porque en el resto del menú no había nada con opciones vegetarianas ni veganas. Así que hemos pedido dos platos muy locales que hemos probado en otros restaurantes, así que nos será muy fácil comparar si están buenos o no. Y por último, comentar los precios, que son mucho más caros que un típico warung, así que es algo también a tener en cuenta. Es verdad que los precios son más elevados que en otros restaurantes, pero algo que también a comentar y que normalmente no pasa es que nos han traído un entrante, son unos chips de boniato, me parece que han dicho. Y esto es algo que aquí en Bali no es muy común, lo de traer un tentempié cortesía de la casa. Y de hecho creo que es la primera vez que nos ha pasado aquí en Bali. Sí, creo que sí. Sí, o sea que también algún punto positivo, es un detalle que se agradece para ir abriendo el estómago. ¡Qué crunchy! Este es el plato que he pedido yo, es un nasi beras vera. Y la verdad que ya de primera impresión es que hay poca cantidad. Normalmente en warungs indonesios ponen mucha cantidad y aquí no hay tanta como de normal, pero hace muy buena pinta. Y también en los platos que nos han traído nos han comentado un poco lo que llevaban, los ingredientes y todo, que esto es un detalle que no está mal. Así que sin más espera procedo a la degustación, que tengo bastante hambre. Mi plato lleva por aquí una sopa con verduras y salsa de curry, lo que parece ser. A ver qué tal está. Está calentita, no lo parecía. Está muy buena, ¿eh? Tiene un poco de trasfondo el picante, pero está muy buena. Lleva varias verduras como la zanahoria y con el brócoli queda buenísimo, la verdad. Primer platillo de tu plato aprobado, ¿no? Lleva un poco de arroz, que yo supongo que la gracia de este arroz es también mezclarlo con la salsita del curry. A ver qué tal está mezclado. Por ahora, increíble. Sí. La verdad es que la mezcla del arroz con esta salsa, buenísima. Y por último, así más destacado, hay este tempe con esta salsa. Tiene muy buena pinta. Y luego tenemos las típicas patatas, estas típicas de aquí. Y también lleva el boniato que nos han puesto como tapa. Así que lo más diferente de este plato es este tempe con la salsa. Ah, bueno, perdón, tempe y tofu ahí en el fondo. A ver cómo lo cojo esto. Pero voy a probarme el tofu. Un poco complicado, ¿eh? Enseñaros todo y comer a ver. A ver, un momento, chicos. Vamos a hacer las cosas Sí. bien. A ver. El tofu con la salsa. Pues diría que la salsa ni se nota, ¿eh? Simplemente el tofu, que está muy bueno, se deshace en la boca completamente, está muy bueno. Y vamos a acabar con el tempe. Pensaba que la salsa se notaría mucho, pero la verdad es que como si no estuviera. Y no es picante, ¿no? No es picante, no se nota, sinceramente, no tiene sabor. Pero el tempe, igual que el tofu, muy bueno, se deshace en la boca y está riquísimo. Y lo más destacable quizás sería la sopilla, ¿no? No te diga la sopa, ¿eh? Luego la pruebas tú a ver qué tal, Sí. pero la sopa con las verduras, la verdad es que está muy buena. Tiene un sabor muy intenso y tiene el toque de picante, pero lo justo para que no te mueras por dentro. Pero esta sopa está muy buena.
Bien, pues ya ha llegado mi turno. Antes de empezar con mi plato, voy a comentar que me he pedido un té de jazmín. Últimamente me he aficionado a esta bebida, os la recomiendo un montón. Aquí en Bali es bastante típica y la verdad es que es muy refrescante y una buena alternativa a los típicos refrescos de cola que vienen súper azucarados, aunque siempre te traen un tarrito con sirope para darle un toque un poco más dulzón. Pero vaya, una alternativa natural, muy saludable y a la que me he enganchado un montón últimamente. Comentar que mi plato es bastante contenido en cuanto a cantidad. Como veis, es un bolecito bastante pequeñito. En la foto del menú parecía más grande y me ha sorprendido un poco, pero bueno, si está bueno al final es lo que cuenta. Y bueno, básicamente hay brotes de soja, un poco de espinacas, champiñones, un mix de verduritas, tempe, aunque muy poquita cantidad. De hecho, este plato es el bol de tempe y me esperaba bastante más tempe, pero bueno, hay poquito. También hay berenjena y algo que me ha llamado mucho la atención en este bol y que no esperaba son judías, que esto es un poco como de desayuno inglés, no sé. Noto como que es un elemento que no encaja mucho con el resto del bowl, pero lo dicho, si está bueno, pues ningún problema. Así que voy a degustar un poco cada parte del plato. Empiezo con los brotes de soja. Bueno. Bueno, y cuando acabas tiene como el sabor que viene más tarde. Muy ligerito. Un punto picante, aunque muy suave. Bueno, muy bueno. Por cierto, me he olvidado de comentar, tengo también una salsita. No sé de qué es. No tengo ni idea de qué es. Pica un poco, pero está bueno. Voy a echarle. Ahí. Vale, pues continúo con los champis. Muy buenos. Además están como salteados con ajillo. Muy buenos los champiñones. ¿Qué más? Las alubias. Es que ya te digo, esto me parece como de desayuno inglés-americano. No soy muy fan. Eso no me ha gustado mucho. Verdurita variada. Bien. Sin más. Y lo especial del plato en principio es el tempe y la berenjena. El tempe ya te digo que es que solo tiene un trozo. Muy poca cantidad. ¡Cómo pica! ¡Ostras! ¡Jolín! Viene un trozo, pero es matador, ¿eh? ¡Dios, cómo pica! Uf, no me lo esperaba. Es la salsa que lleva, creo, y la berenjena lleva la misma salsa, así que lo compruebo, pero creo que también va a picar. La berenjena. Efectivamente. Bueno, pica, pero está bueno. En general el plato muy correcto. No me entusiasma, pero tampoco me disgusta. Es un plato comible y hay zonas que me han gustado más que otras. Las alubias, por ejemplo, creo que las voy a dejar. Pero la zona más de verduras, los champiñones y esta salsita y la zona del tempe, aunque pique, muy bueno también, así que aprobado. Como veis, ya casi hemos acabado de comer. A Marta le queda muy poquito. Y ya os podemos avanzar que los platos principales no nos han parecido nada del otro mundo. No diríamos que es un restaurante para poner en el número 1 de Ubud, la verdad. Está bueno, pero tanto como el number 1... Ni mucho menos, sinceramente. Aunque bueno, al final de este vídeo haremos la valoración global de todo lo que nos ha parecido el restaurante. Que si finalmente os recomendaríamos venir a comer aquí. Pero si en cualquier caso ya os avanzamos que
en nuestra opinión, no es el número 1. Hemos ido a muchos muy mejores. Sí, esto es la evaluación inicial de los platos principales. Veremos qué tal el postre, pero por ahora comentaros esto. ¿A que sí? Dime que sí. Ya nos han traído por fin los postres. Yo me he pedido un helado de chocolate, que vienen 2 bolas, como veis, uno con trocitos de fresa. Y bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Ya de entrada, muy buena pinta no me hace porque parece de bote comprado en el supermercado y no parece un chocolate que tenga un tanto por ciento de cacao muy alto. Y a mí me gusta que sea bastante fuerte. Así que bueno, a ver qué tal. Bueno, bastante flojito la verdad. Lo que se decía de la impresión, totalmente, ¿eh? Parece helado de bote grande de supermercado. Nada, no me acaba, la verdad. Y yo por mi lado he pedido este postre. En la carta se llama Valley Chocolate y es un pastel de chocolate. Aunque bueno, el tamaño de nuevo es bastante pequeño. Me esperaba un postre más consistente. Lleva fruta, el propio pastel de chocolate con frutos secos. Esto creo que es crema pastelera y también lleva como muesli y un poco de crema de chocolate para acompañar el conjunto. La crema de chocolate está muy buena. Voy a probar el pastelito con un poco de la crema pastelera, a ver qué tal. Está bueno. El pastel está muy bueno. Aunque creo que un trocito o 2 más no hubiesen sobrado en el plato, pero me gusta, está muy bueno, muy dulce. El chocolate es potente y bien, un postre para los amantes del dulce recomendable, pero tampoco es nada del otro mundo. Un postre correcto. Ya tenemos la cuenta por aquí. Al final han sido 309.000 rupias indonesias, un poco más caro de lo habitual, pero mejor os lo explicamos ahora en la valoración final. Llegamos al final de este vídeo con la valoración de Ellie's Kitchen. Por un lado vamos a comentar los puntos positivos de este restaurante. Sin duda, el más destacable, en nuestra opinión, ha sido el servicio. Desde que hemos puesto un pie en el restaurante nos han tratado súper bien. Además, la comida nos la han traído muy rápido y en general toda la gente que trabaja aquí son muy simpáticos, nos han explicado en todo momento la comida, nos iban preguntando que si estaba todo correcto y la verdad es que nos hemos sentido muy a gusto y en este sentido el servicio un 10. Otro punto positivo a destacar, sobre todo aquí en Ubud con el calor que hace, es que el local es muy abierto y por lo tanto corre mucho el aire, es muy fresco y también ha sido muy agradable la comida, aunque no sé si se oye, está justo al lado de la carretera y esto es un punto negativo porque hay un poco de ruido ambiente, pero bueno, el local en sí es agradable, también lo han decorado con mucho gusto y sobre todo el tema de la temperatura, que es un local fresco. Y como puntos negativos destacar sobre todo el precio, que es bastante más elevado que la media de restaurantes que hemos ido, y eso que hemos ido a muchísimos restaurantes. Y el otro punto negativo que queremos comentar es la cantidad de la comida. Por el precio que es, creemos que es un poco pobre. Justita. Sí, un poco justa la cantidad de comida que se sirve. Puntualizar mi helado, que estaba especialmente malo, sinceramente. Es lo único que podemos decir, así que esté Sí. malo. La comida en general estaba bien, decente. Correcta, buena. Pero el helado sí que sinceramente no vale la pena pedírselo porque está malo. De hecho, hemos llegado a pensar que estaba caducado porque tenía un punto hasta ácido. No sé, era un poco raro. El resto de comida, bien, Bien. correcta y aprobada. Por lo tanto, conclusión final de Ellie's Kitchen, en nuestra opinión, no es el mejor restaurante de Ubud. Tras un año aquí hemos ido a muchos restaurantes y tenemos una larga lista de lugares que recomendaríamos antes de este lugar.
y es un sitio en el que creo que no vamos a volver porque la experiencia no ha sido tan espectacular como para tener ganas de repetir. Pero bueno, si estás en Ubud y pasas por delante, pues que sepas que es un restaurante correcto en el que vas a comer bien, aunque por precios bastante más elevados que la media en Bali. Así que si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like y suscribiros, y quizás próximamente hacemos un vídeo yendo al peor restaurante de Ubud según TripAdvisor. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos próximamente. Becky Evans se despide aquí. ¡Chao!